Hola, hoy nos metemos en un tema que tiene un peso enorme, ¿no? La presión de tomar decisiones vitales cuando apenas hay información, el tiempo aprieta y las consecuencias, pueden ser devastadoras, ya sea que actúes o que no actúes. Esto es el pan de cada día para los equipos de emergencia, claro, pero también le puede pasar a cualquiera, a cualquier testigo en una situación crítica. Para esta exploración, pues, tenemos material variado. Hay investigaciones sobre formación a testigos, análisis psicológicos profundos sobre el trauma, la culpa, algunos basados en experiencias límite, como las de Viktor Frankl, y también estudios sobre cómo reaccionamos en ese momento clave. La idea es, intentar desentrañar un poco la complejidad de decidir así, bajo incertidumbre, y también cómo se lleva el después. Vale, empecemos por ahí, por ese momento crítico. Decidir si intervenir o no. A ver, lo primero que sorprende, al menos a mí, es que haya testigos no significa que vayan a ayudar. Hay investigaciones, como las de un proyecto llamado Empowering Bystanders, que muestran que, aunque suele haber gente, la probabilidad de que alguien dé el paso aumenta, y mucho, si tiene formación previa. Sí, y aquí lo interesante, yo creo, es que la formación no solo te da el saber qué hacer, ¿sabes? Sino que influye en la disposición a hacerlo. Hay estudios importantes, en medicina de emergencia que revelan algo curioso. La formación típica en primeros auxilios mejora la calidad de la ayuda, por ejemplo, como para una hemorragia, pero no necesariamente hace que más gente intervenga de primeras. En cambio, si en la formación metes módulos específicos sobre por qué y cómo ayudar, sobre el comportamiento de ayuda en sí, ahí sí parece que aumentan las tasas de intervención. Va más allá de la técnica pura. Entiendo. O sea, no es solo la habilidad, es como superar esa barrera mental, ¿no? Para actuar. Y por lo que dices, la situación concreta también influye un montón. Leí en algunos estudios con grupos de discusión que la gente comentaba que conocer a la persona herida lo cambiaba todo. Para padres o personal escolar con niños. Conocerlos ayuda a detectar rápido si algo va mal, claro. Pero a la vez metió una carga emocional que igual te nubla un poco, ¿no? Afecta la objetividad. Es un poco un arma de doble filo. Y la experiencia previa que tengas, pues también cuenta para la confianza. Claro. Y esa tensión, esa lucha interna de actuar o no, se va al extremo en situaciones límite. Viktor Frankl, por ejemplo, reflexionando sobre su experiencia en los campos de concentración, y esto lo recogen análisis psicológicos posteriores, él describía cómo los prisioneros llegaban a tener pánico, auténtico pavor, a tomar decisiones. Incluso decisiones de vida o muerte, como intentar escapar. Se instalaba como una preferencia por dejar que el destino eligiera. En parte por una sensación brutal de impotencia, de que el destino era el amo, como decía él, y en parte por apatía, un agotamiento total. Era casi un deseo de quitarse de encima el compromiso de elegir en ese caos. Caos sea el obstáculo. Si esa parálisis puede ser tan bestia en situaciones extremas, ¿existen mecanismos para ayudar, al menos en entornos más controlados, para superar esa inacción? Sí, en entornos profesionales, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar que hacen los sanitarios, las guías internacionales, las del ILCOR, que es el comité que marca las pautas globales, pues sugieren usar ayudas cognitivas. Hablamos de cosas como listas de verificación, diagramas de flujo simples, reglas menotécnicas. Son herramientas para estructurar el pensamiento y la acción cuando estás bajo muchísima presión. A ver, no hay pruebas directas de que esto funcione igual para un testigo sin formación específica en una parada cardíaca en la calle. Vale, pero la evidencia indirecta que viene de la atención al trauma, de simulacros, sí sugiere que dar una estructura, por simple que sea, ayuda a actuar bajo estrés. O sea, que algo tan simple como una chuleta mental podría marcar la diferencia en ese momento de confusión. Ahora, claro, tanto si se actúa como si no, sobre todo si el resultado no es bueno, estas decisiones dejan marca. Hablemos de eso, de las consecuencias psicológicas, las cicatrices invisibles. ¿Qué hace que una experiencia sea traumática? Pues según los análisis psicológicos, no es solo el hecho en sí, ¿sabes? Es la vivencia subjetiva, la sensación de amenaza a tu integridad, física o psicológica, el caos, la confusión que te impide procesar lo que pasa. La memoria se fragmenta, hay una sensación de absurdo, de horror. Es como que la realidad se rompe y desborda tu capacidad de afrontarlo. Y una de las secuelas más complicadas de manejar, según apuntan estas fuentes, es la culpa. Exacto. Y además puede aparecer de muchas formas distintas. Primero está la que llaman culpa del superviviente. Es esa sensación, a veces irracional pero súper potente,
de que si tú has sobrevivido y otros no, tienes que ser culpable, aunque fuera puro azar o una omisión inevitable. Primo Levi escribió muchísimo sobre esto, sobre esa carga de ser testigo y superviviente de Auschwitz. Es demoledor. Luego está la trampa de la clarividencia retrospectiva. Es un nombre un poco técnico, pero la idea es sencilla. Es cuando juzgamos nuestras acciones pasadas, las que tomamos con información incompleta y bajo presión, como si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, después de ver el resultado. Es ese run-run de tendría que haber sabido, podría haber hecho otra cosa, olvidando la incertidumbre brutal del momento real. También puede surgir culpa por sentir que transgrediste normas morales importantes en un momento límite. Por ejemplo, la sensación de haber sido egoísta en lugar de solidario, aunque igual, objetivamente, no había otra opción. Y por último, hay una culpa que sientes muy intensamente, aunque sepas que es ilógica. Esta es especialmente dura porque, claro, a menudo es inconfesable. ¿Cómo vas a admitir que te sientes culpable por algo que tu cabeza te dice que no fue tu responsabilidad? Y eso, pues, lleva a un aislamiento tremendo. Me llama la atención eso de la culpa ilógica pero hiriente. Esa idea de sentir algo que sabes que no tiene sentido. Debe ser increíblemente solitario. Y junto a la culpa mencionan también la vergüenza, ¿no? Esa sensación de humillación ligada a lo que pasó. Y la alienación. El sentir que nadie que no haya pasado por esto puede entenderme. Todo esto, claro, puede hacer saltar por los aires creencias básicas sobre uno mismo, sobre los demás, sobre si el mundo es justo. Los testimonios de supervivientes de situaciones extremas como genocidios o conflictos reflejan esa fractura, ¿verdad? Esa herida profunda. Sí, y es importante recalcar que estos síntomas, la ansiedad por las nubes, la irritabilidad, las pesadillas, esas imágenes que te invaden, sentirte desconectada o extraña, el bloqueo emocional, la desesperanza, son reacciones muy, muy comunes tras un trauma grave. Hay estudios epidemiológicos que citan las fuentes que indican que casi la mitad de las personas que viven algo así los experimentan. Y además, el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, a menudo no viene solo, tiene lo que llamamos una alta comorbilidad, o sea que suele ir de la mano con otros problemas como la depresión o el abuso de sustancias. Es un panorama complejo. Entonces, ante esto, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se gestionan esas decisiones y sus secuelas? ¿Hay formas de navegar esa incertidumbre y ese dolor que viene después? Pues parece que un paso clave es la reconceptualización. Lo sugiere gente como Pérez Sales. Se trata de empezar a entender la culpa no solo como una falta moral objetiva, que a veces no lo es, sino como una necesidad psicológica casi, de darle un sentido o una lógica al caos que viviste, de recuperar una sensación de control, aunque sea mirando atrás. Y también es vital intentar separar la culpa de la vergüenza por haber sobrevivido, que a veces esa vergüenza es una manifestación del cariño profundo por los que se fueron, ¿entiendes? Ya, entiendo. Frankl, que mencionabas antes y que citan en estos análisis, insistía mucho en otra cosa que parece crucial: la importancia de encontrar o de ponerse una meta futura, un sentido, incluso en medio del peor sufrimiento. No como un optimismo tonto, sino como ver el afrontamiento como una tarea. Algo que te da fortaleza por dentro. Totalmente. Y ligado a eso está la narrativa. La necesidad que tenemos los humanos de reconstruir lo que pasó, de ponerle palabras, de rellenar las lagunas para buscarle un sentido. Aunque la experiencia parezca inenarrable, imposible de contar. El apoyo ahí no es decir te entiendo, porque a menudo es imposible entenderlo del todo, sino acompañar en ese proceso de construir un significado. Hay técnicas terapéuticas como el testimonio estructurado, que, ojo, siempre hay que usar con un cuidado extremo, pidiendo permiso, respetando los ritmos de la persona, dando opciones, pero pueden ayudar a dignificar la experiencia, a recuperar la sensación de control y a revertir simbólicamente algo del horror vivido. Entonces, el objetivo no es olvidar, no. ¿Eso parece? Imposible. Exacto. Olvidar es imposible. Y probablemente ni siquiera sea lo deseable. Lo relevante, como plantean las fuentes, es integrar lo que ocurrió. La meta no es volver a ser la persona de antes, como si no hubiera pasado nada. Eso sería borrar la cicatriz, y no se puede. Sino poder vivir con ello, incorporando la experiencia y lo que aprendiste. La metáfora que usan a veces es la de un olivo centenario. Su tronco está marcado, retorcido por su historia, ¿verdad? Pero sigue vivo, fuerte, y da fruto. De hecho, se habla del concepto de crecimiento postraumático, que la adversidad, por dura que sea, paradójicamente, puede abrir oportunidades para crecer.
en resiliencia, en lo que algunos llaman hardiness, esa combinación de compromiso con la vida, percepción de control y ver el cambio como un reto en lugar de una amenaza. Y para los profesionales, para los que se enfrentan a esto cada día, como los equipos de emergencia. Herramientas como el debriefing después de intervenciones chungas, esa reunión para analizar qué pasó, cómo se sintieron, como sugieren las guías de reanimación, vamos, pueden ser fundamentales para procesar juntos el peso de esas decisiones tomadas bajo presión. Entonces, a ver, ¿qué nos llevamos de toda esta exploración? Hemos viajado desde ese instante crítico de decidir si intervenir o no, pasando por el peso invisible de la culpa, del trauma que pueden dejar esas decisiones con información incompleta, hasta las vías para afrontar e integrar esas experiencias. ¿Qué destacarías? Pues hemos visto que la formación ayuda, sí, pero la voluntad de actuar es más compleja. Influye la situación, la psicología de cada uno. Que la culpa, sobre todo la del superviviente o esa que nace de mirar atrás con los ojos de hoy, es una carga enorme. Pero entender sus mecanismos puede ser un primer paso para manejarla. Y que la clave, al final, no parece estar en borrar el pasado, sino en encontrarle un lugar, un significado, y quizá, fíjate, incluso crecer a través de la adversidad. Y para terminar, una idea que me ha dejado pensando que surge de las fuentes. Los estudios sobre el clásico dilema del prisionero, ¿sabes? Donde te fuerzan a elegir entre tu interés y el del otro, y no hay opción buena. Muestran cómo esas situaciones pueden generar culpas devastadoras. La pregunta es, ¿hasta qué punto muchas decisiones críticas en emergencias, donde cada opción tiene riesgos, donde actuar o no actuar puede causar daño, se parecen a esos dilemas sin salida fácil? Y si es así, ¿cómo debería eso cambiar nuestra forma de entender la responsabilidad cuando alguien tiene que decidir en segundos, en medio de la más absoluta incertidumbre? Ahí lo dejo.